Hoy vengo a contarte una historia donde me rompieron el corazón. Y contra todo pronóstico, no es una historia de un noviazgo, ni de un amante, ni siquiera es una historia sobre algo que salió mal, sino todo lo contrario. Cumplir mi sueño me rompió el corazón. Y ese cumplir mi sueño y ese corazón roto se hizo bola de nieve y me trajo hoy hasta acá. Hasta este podcast, hasta este negocio digital, hasta esta historia que te quiero contar. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si querés enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Todo empieza en México. Después de una working holiday medio tortuosa, con mucho trabajo de los que no me gustaban, decidí seguir viajando, pero sin resignar mi pasión. La psicología, el teatro espontáneo, el trabajo comunitario. De febrero a junio me la pasé viajando por distintos pueblos y ciudades de México, dando talleres, haciendo formaciones, trabajando con diversas comunidades, a cambio de alojamiento, comida y eventualmente algún que otro pago. Después de 5 meses de ese movimiento, la economía familiar, porque estábamos viajando con Iñaki, mi pareja, se volvió insostenible. Y decidimos irnos al Caribe a trabajar, a que Iñaki trabajara de fotógrafo y yo a explorar qué podía hacer. Llevábamos apenas un par de semanas en el Caribe, yo en mi condición de desempleada, Iñaki iniciando con su nuevo trabajo, y recibo una llamada. Una llamada de una de las colegas con las que habíamos compartido trabajo comunitario en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca y después en la llanura también, con la que habíamos trabajado muy bien y que me llama un día y me dice, Valen, hay una oportunidad. Y me cuenta que una ONG con la que ellos como colectivo solían trabajar necesitaba profesionales que fueran y que sean parte de un proyecto que iba a durar 3 meses y que tenía por título algo así como Recuperación de tradiciones con mujeres indígenas de la Sierra Poblana a través de técnicas creativas. Todo lo que soñaba, todo lo que quería, en un solo título, en un solo proyecto y encima en un proyecto que me iba a pagar. Que era todo lo que deseaba, trabajar con mujeres, trabajar con técnicas creativas, trabajar viajando por distintas comunidades, todo empaquetadito, precioso, perfecto, soñado. Dije sí, no te puedo explicar la alegría y la sensación de haber hecho cumbre, porque era todo lo que soñaba como aspirante a psicóloga sociocomunitaria. La cuestión es que voy a Puebla y empezamos a viajar. Mi compañero era Alan, músico él, y empezamos a ir a las comunidades. A medida que empezamos a llegar nos dimos cuenta que había algunas indicaciones que entorpecían nuestro trabajo, porque la ONG era muy explícita de que no teníamos que contactar a las autoridades locales. Pero a la vez teníamos que encontrarnos en lugares públicos. Y a la vez teníamos que hacer contacto con referentes locales, pero que no estuvieran alineados al gobierno. Y estamos hablando de localidades muy pequeñas, donde eran gobiernos comunales, donde todos se conocían con todos. Nosotros teníamos que ir como un poco por debajo del radar y por otro lado generando visibilidad porque este rescate de las tradiciones en la Sierra Poblana, bla, 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 tenía que ser visible. Y de pronto me encontré a mí misma prácticamente persiguiendo a personas para que se junten en una plaza para que sacarle una foto. Nos pedían que entregáramos fotos, nos pedían números, nos pedían que sacáramos esa evidencia de que se había estado trabajando, cuando en realidad habíamos trabajado muy poco.
o en última instancia muy mal, porque créanme que para conseguir esa gente sin estar en contacto con las autoridades, sin tener referentes locales y demás, trabajábamos bastante. En una de todas esas comunidades, en las que aparte a veces no llegaban los buses, los bondis, en donde no había lugares donde hospedarnos, donde ni hablar de conseguir comida vegetariana y otros de los tantos desafíos de la vida cotidiana en ese formato. En una de ellas me encontré a mí misma casi haciendo una pulseada verbal con uno de los hombres de la comunidad. Y, y presionando y consiguiendo finalmente que me dijeran que sí a esa reunión que tanto queríamos. La primera sensación cuando conseguí ese sí fue de adrenalina, fue de alegría, fue de logro. Imagínate, le había ganado la pulseada. Pero después ahí nomás algo empezó a hacer ruido. ¿Cómo era eso que yo, mujer blanca universitaria, a la que le pagaban para ir a intervenir, estaba tan contenta de haber disque convencido a un hombre de gestionar un espacio comunitario? Me dio vergüenza, me, me empezó a incomodar. Me tocó volver a casa porque eran lapsos como de 15 días sí, 5 días no, 15 días sí, algo así. Me tocaron los 5 días en Tulum y yo ya tenía la sensación de que no quería volver a subirme al avión para ir a Puebla, que además todo eso era pago, pero no me cerraba. Por suerte ellos tampoco quisieron que volviera, porque creo que la tentación del buen sueldo y del título ese rimbombante de tradiciones, mujeres indígenas, sierra poblana, técnicas creativas, me iba a ganar y iba a terminar yendo una segunda vez. Ellos tampoco querían que vuelvan, porque esas quejas que habíamos hecho de que cómo no podíamos contactar a las autoridades, porque no habíamos llegado a juntar suficiente gente con las fotos. Y ahí me quedé yo en el Caribe, sin trabajo, y no solo sin trabajo, sino con la claridad de lo que aquello que yo pensaba que era mi trabajo soñado, no era, no era así, no era tal. ¿Qué pasó con ese sueño? Era muy confuso porque era todo lo que yo quería, que me pagaran dignamente, por hacer un trabajo con comunidades, que me permitiera usar lo que yo sabía de teatro espontáneo, con lo que yo honrara esas búsquedas de rescate de tradiciones y todo eso. Fueron unas semanas de confusión, de regrupar tropas, y empecé a revisar. Yo me daba cuenta de que algo ya no funcionaba. Me había dado cuenta en los primeros 5 meses en los que intenté sobrevivir a base de talleres y trabajo comunitario sin demasiado éxito, pero ahí se terminaba de confirmar. Esto así no era para mí. No era para mí porque yo quería seguir viajando y no me podía involucrar más de lo que me estaba involucrando. Y no era para mí porque no estaba dispuesta a jugar con esas reglas del juego. No hacía sentido con mi ética elegida, no honraba nada de lo que a mí me importaba. Más allá del título, por supuesto. Y ahí es donde tuve el corazón roto. Y ahí es donde entré en una crisis existencial de casi 6 meses, donde me resistía a volver a trabajar de mesera o en un hotel. E intentaba ir a hacer artesanías, recuerdo. Intenté replicar porque hubo una época en la que yo viví de ser artesana, que otro día les contaré esa historia, varios años y bastante bien, viví como artesana. Pero intenté y no funcionó. O sea, ¿a quién se le ocurre querer pintar cosas de colores y llamarlo original en México? Bueno, ese es otro capítulo. Probé también trabajar con niños y creatividad, niñas y creatividad, que era como un universo que me quedaba cercano. No, tampoco tuve mucho éxito. Y hasta me tenté de trabajar con esto que hoy se llama psicología perinatal y que en aquel momento era trabajo con mujeres y partos, porque en mi viaje viajero, en la parte viajera de este viaje, había contactado un voluntariado en una casa de partos y había estado a punto de trabajar con ellas. Esta casa de parto me ofrecía hacer una especie de pasantía y a mí me tentaba, porque bueno, trabajar con mujeres igual me parecía súper interesante. Pero no, no era algo que me apasionara, no me terminaba de cerrar. Y de hecho, conocí a alguien a quien sí.
conocí a una de mis grandes amigas, una compañera de la facultad, se dedicaba a eso y quería viajar. Entonces la puse en contacto con la casa de partos. Y así fue como Fran gestionó su pasaje, armó valijas, desarmó casa y se fue a hacer una prueba de, creo que fueron 6 meses en la casa de parto. Fran es psicóloga y también doula y fue directo. Cuando ella llega a México, esa crisis existencial que yo tenía me quedó demasiado evidente, me quedó demasiado a mano. Me la puso frente a frente como si me estuviera mirando en el espejo y me diera cuenta que yo quería eso que tenía Fran, algo que le apasionara, algo que supiera hacer realmente bien, algo de lo que quisiera vivir sin traicionar sus valores, sus éticas preferidas y demás. Seguía pensando en niñez y creatividad, seguía pensando si era en el trabajo con mujeres, y daba vueltas y daba vueltas. Hasta un blog de sostenibilidad hice en estos meses con una amiga francesa. Y sin embargo, nada terminaba de cerrar. Lo único que yo sabía era que quería viajar y que quería trabajar de psicóloga o volver a conectar con la psicóloga que había en mí. Y ahí en una conversación con ella, de hecho en este mismo momento tengo la imagen de estar las dos sentadas en la Eufemia. Personas que hayan vivido en Tulum sabrán entender. Ese bar en la zona más linda, que tiene precios populares y que íbamos y que frecuentábamos. Habíamos estado comiendo unos taquitos vegetarianos, mirando el horizonte y ahí me di cuenta. Claro, si lo que yo quiero es viajar y seguir siendo psicóloga, y es esa intersección donde está lo que me importa, podría probar de ser psicóloga para viajeros y viajeras. Debe haber otros humanos, otras humanas como yo que aún en viaje necesitan un espacio para procesar, para masticar, para ocuparse de sí mismas. Y ahí apareció algo transgresor, algo distinto, algo que no era ni psicología comunitaria y ni siquiera sonaba revolucionario en los términos en los que yo estaba acostumbrada a pensar lo revolucionario, que era en esta idea del cambio social. Pero que sí, aunque no era nada de eso, sí tenía algo de lo que me importaba, que era justamente las personas al centro. Ese fue un momento en el que contacté con un movimiento más pequeño, quizás más sutil, pero por eso más poderoso. Pude pensar, concebir, imaginar una forma de poner a las personas al centro que no fuera la que me habían enseñado en la facultad, que no fuera la que yo me había imaginado que iba a ser mi forma de honrar mis compromisos, que era las ONGs, las comunidades, los talleres y las técnicas creativas esas que estaban en el título rimbombante. Para serles honesta, yo siempre sentí que estuve un poco en los márgenes. En mi familia paterna era la que era un poco hippie entre gente más de los negocios. En mi otra familia era como la que le importaba más la plata entre gente más con una beta más humanitaria. En mis amigos de la facultad era como la más estructurada frente a los hippies y entre los estructurados era la más hippie. Siempre en los márgenes, siempre en los costados, siempre en intersecciones poco pensadas. Y ahí estaba encontrando una que me hacía sentido a mí. Y ahí estaba encontrando el punto en el que podía yo crear algo que fuera novedoso, que me permitiera viajar y que también me permitiera cuidar a las personas con las que tenía que trabajar. Así como el proyecto Mujeres, recuperación de tradiciones con mujeres indígenas de la Sierra Poblana y técnicas creativas, fue una cagada. Me animé a descubrir que incluso cosas que sonaban mucho menos rimbombantes y bonitas, como hablar de negocios digitales, consultas online, hasta Instagram, podían ser más adecuadas para mi momento y mi lugar. Y que también un trabajo con negocios digitales podía poner a las personas al centro. Y ahí recordé algo que en realidad yo ya sabía, pero parecía haberme olvidado, que era que no se trata de las técnicas, no son técnicas, son éticas las que marcan la dirección. No son temas, áreas, nichos, rubros, modos. Son aquellas cosas que decidimos poner al centro. Hoy, más de 5 años después de esa escena temida, terrible, donde hacer lo que más amaba me rompió el corazón, vengo a contarte que hay otras maneras
que no necesitamos títulos rimbombantes, que no necesitamos trabajar en el corazón indígena de la sierra poblana desde técnicas creativas para realmente honrar lo que nos importa. Podemos construir diversas maneras en todos los ámbitos, manteniendo la ética de poner a las personas al centro. Así que te invito a esta conversación donde semana a semana iré compartiendo los aciertos, los errores y las historias que hacen a esta práctica que hoy sostengo. Mi compromiso es ofrecerte las herramientas que me sirven y me sirvieron para trabajar honrando este principio que da título al podcast, que es, quizás ya lo escuchaste un par de veces, poner las personas al centro. Muy bienvenida y muchas gracias por estar de ese lado. Y hasta acá llegamos con este episodio de las personas al centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como @valentinaferrario.psi. Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.